Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a la 99.9 a Marca Deportiva Radio. Esta mañana de cielo nublado y cargadito, ¿no? Porque si bien en estos momentos y por lo que vemos nosotros no hay lluvia, está bastante cargadito el cielo. No está anunciado lluvia para el día de hoy, esperemos que así funcione, pero sí a partir del día de mañana. Se vienen un par de jornadas entre la tarde-noche del miércoles, el jueves y quizás también alguna parte del viernes donde aparece el viento y baja la temperatura, de un clima que no va a ser demasiado agradable, ¿no? Que por lo menos tiene probabilidad de lluvias en el horizonte casi de manera permanente. Pero bueno, más allá de eso, por supuesto, tenemos al deporte como gran protagonista, el fútbol en escena. Claro, es un día muy particular, un día donde empieza una semana interesante de torneos internacionales, pero además habemos final de fase regular en el fútbol argentino, en el famoso y nunca bien ponderado torneo Apertura, donde ha quedado todo delineado. Ya hay días y horarios confirmados para todos los octavos de final, para los partidos que entre sábado y domingo se van a disputar. Claro, ahora se puede acotar un poco ese margen de la enorme cantidad de partidos que tiene el fútbol argentino, un fútbol desmadrado en cantidad de participantes, y que eso lleva a que los calendarios sean muy difíciles de acomodar, pero no por impericia o porque en definitiva las fechas falten, sino porque tenés que acomodar 1 millón de partidos y ver que todos queden medianamente conformes en ese calendario, sabiendo que además cada vez más equipos juegan torneos continentales también. Entonces es un Tetris prácticamente imposible de acomodar para que todos queden contentos. Alguno va a quedar un poco disgustado por la situación que le va a tocar atravesar, y ahora se apacigua un poco ese calendario, se descomprime la cantidad de partidos, teniendo en cuenta que solo vamos a tener 8 en este fin de semana, después ya tendremos 4, después tendremos 2 y la gran final, que además fue confirmada en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Hay protagonistas cordobeses en el camino a la definición, quizás pueden ser locales, quizás no, ya lo veremos. Ayer el cierre de la fase regular trajo consigo, y por supuesto, las definiciones pertinentes de lo que decíamos. Tenía que ser una conjunción de situaciones bastante extrañas en el fútbol argentino, en lo cotidiano, para que la ecuación se modifique un poco. Pero la verdad que ha quedado un cuadro sumamente atractivo. Podemos tener en cuartos de final un Racing Independiente. Podemos tener en cuartos de final un River Vélez, un San Lorenzo Vélez. Podemos tener además ya en octavos un clásico cordobés, que no es para nada despreciable. Y también del otro lado, en el cuadro final, digamos, tenemos a no solo Boca con Huracán, sino Lanús con Argentinos. O sea, Boca o Huracán se pueden cruzar con Lanús o con Argentinos, que son equipos altamente competitivos hoy en el fútbol argentino. Ha quedado un cuadro más que interesante. Se han quizás conjugado equipos de muy buen presente y de historia en el fútbol argentino, muy concentrados del otro lado del cuadro, de la parte superior. Después vamos a estar haciendo el desglose, pero ha quedado un torneo más que interesante, porque al final no entró Defensa y Justicia, que perdió con Gimnasia de Mendoza 2-1, y esto es una horrible noticia para Aldo Civi, tal como pasaba el año pasado y que finalmente terminó sucediendo con Godoy Cruz de Mendoza. Aldo Civi necesita que se meta uno más en la discusión, y el que más rápido se podía meter en la discusión era Gimnasia de Mendoza. Sin embargo, como divide por menor cantidad de partidos, cada derrota, cada punto que resigna, le duele un poco más de lo que le duele a los demás. Pero sin embargo, pasa todo lo contrario con este equipo de Darío Franco, que cada vez está más firme, que sigue consiguiendo buenos resultados, y que ayer le pudo ganar un Defensa y Justicia que hasta hace nada, un par de semanas atrás, no, bueno, un poco más en realidad, un mes atrás, era el único invicto del fútbol argentino. La verdad que es un cambio notable para el equipo de Soso, y esto habla también
cuando nos referimos a eso, del aspecto psicológico del juego, ¿no? Cómo te sentís invencible, sos invencible, ahora te ganan y empiezan a entrar todas las dudas por todos lados. Y eso es lo que le pasó a este equipo de Defensa y Justicia, que le costó muchísimo sumar en la segunda parte de la fase regular de este torneo. Pero claro, hoy tenemos al Atlético de Madrid del Cholo Simeone y de los argentinos, por supuesto, peleando por meterse en la final de la Champions. Nada menos. Contra el Arsenal, tarea recontra difícil. Un global que está 1-1. Va a estar complicado. Pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Hoy tenemos Rosario Central, Boca y Lanús por, en ese orden cronológico, por la Copa Libertadores. Partidos que ya a esta altura pueden empezar a ser decisivos, quizás no lo sean, pero pueden empezar a ser muy importantes para el futuro inmediato. Después quedan 2 partidos y el cierre de la fase regular para ver si te metes en los playoffs de definición, si te toca bajar a la Sudamericana. Bueno, eso es lo que se están jugando los equipos que entran en escena hoy en el fútbol argentino, o del fútbol argentino, representándonos en Copa Libertadores. Y del otro lado, Riestra, San Lorenzo, que van a jugar uno como local, el otro como visitante respectivamente por la Copa Sudamericana. Así que es un día para iniciar este calendario internacional de la semana extremadamente importante. Mientras tanto, claro, hay un equipo para nosotros, para Mar del Plata, como Aldo Civi, que está en mini break, en mini vacaciones, no sé llamarlo vacaciones, pero un mini break de una semana, hasta que la semana entrante, ya el lunes, se pongan en marcha pensando en el torneo clausura, un largo trabajo que van a tratar de reflejar y de llevar adelante. Y después, claro, está la realidad, la espera, un poco con ansias, un poco no, dependiendo qué actor estemos hablando específicamente, de lo que el Tribunal de Disciplina del Consejo Federal de AFA termine decidiendo sobre lo que pasó en el partido de Germinal contra Alvarado. Un partido que ha dejado mucha tela para cortar, que ha dejado también, creo yo, y esto por supuesto tendría que analizarlo la gente de Alvarado, porque no sé si le sirve demasiado las actitudes que está teniendo Pablo Martel, ¿no? El Pep Martel, ¿no? Porque, qué sé yo, no es la primera. Recuerdan que hace poquito les dije, se agarró con la tribuna que tenía detrás, no recuerdo bien en dónde era, en qué cancha era, pero fue de visitante, tenía tribuna atrás, empezó a contestarle, empezó a patotearlos. Es una actitud que yo siempre digo, son humanos los que están ahí adentro también, los que están ahí abajo, si bien son profesionales, se dedican a eso y cobran una fortuna para hacer su trabajo, también son seres humanos y te puede salir la cadena una vez. Ahora no se te puede salir la cadena a todos los partidos. No podés terminar discutiendo. Martel ya va. Una discusión con el banco de suplentes visitante en uno de los partidos. Casi se agarra las trompadas con Mignini en el partido contra Kimberley. Lo fue a buscar. Mignini se estaba yendo, le estaba reclamando al árbitro por el final del primer tiempo ciertas situaciones. Mignini da la vuelta y Martel lo va a buscar decididamente, como a increparlo porque le estaba reclamando al árbitro. Cosa que está fuera de lo que habitualmente pasa. Y ahora le va a reclamar también al árbitro sobre el final. Lo saca a Terán, le pega un empujón Terán y viene y le tira una trompada, pero artera, que no se la pegó de suerte, porque Terán tenía un poco de reflejo porque había una persona en el medio. O sea, no es la primera. No es que se le salió la cadena, pide disculpas y dice, no, la verdad, se me salió la cadena. Es una manera de ser. Quererlo, dejarlo, está bien, pero esto ya está escalando de una manera que no está bueno, no puede terminar mal para el club, para la institución, porque después, había las imágenes post partido, después del bochorno de Germinal, y hasta los propios jugadores de Alvarado, los dirigentes, dentro de la expectativa de tratar de ver qué estaba pasando, estaban calmados, estaban tranquilos, terminan yéndose por indicación directa de Emiliano Montes, que estaba dentro de la cancha.
le dice, bueno, tranquilo, tranquilo, vámonos al vestuario, lo resolvemos en otro lugar donde se deben resolver las cosas. El partido ya lo había terminado el propio árbitro, suspendido un par de minutos antes, pero con el resultado 1-0, que por ahora es el que está latente, el que está vigente. Hay que ver si alguna resolución de escritorio de tribunal de disciplina termina cambiando la historia. Pero hay que poner un poquito de atención también en lo que está haciendo Martel como entrenador. No digo lo que hace dentro de su rol de entrenador dentro de la cancha. Ese es un análisis del cual venimos hablando bastante. El equipo tiene la pelota por momentos, juega, tiene un jugador determinante que es el Zapito Gutiérrez, el resto acompaña y no encuentra el gol. 7 partidos y no puede convertir de campo. Y ha convertido pocos goles en líneas generales, ¿no? El equipo a lo largo de la temporada. Bueno, esas son las falencias del equipo en líneas generales. Un equipo que armó con jugadores que él conoce y mucho. Trajo varios jugadores que tenían Güemes, que hoy son titulares indiscutidos, Chiosa, Federico y demás. Y el equipo no puede encontrar ese funcionamiento que por lo menos lo deje tranquilo al hincha de Alvarado. Es más, el hincha de Alvarado, yo no sé si eso pasa en la realidad. A mí no me parece que cada vez juegue peor, pero sí te indica que cada vez juega peor el equipo. Y pasan las fechas y sigue sin encontrar los resultados, más allá de algunas cosas, como la victoria contra Círculo con ese gol de pelota parada en su momento de Tomás Fernández. Pero bueno, a la expectativa de lo que pudiera pasar hoy y de si finalmente se toma una decisión deportiva. Después se pueden tomar decisiones de multa, de sanción, de jugar a puertas cerradas, 10.000 cosas. Pero acá lo que le importa a Alvarado es la sanción deportiva. Si le van a dar alguna sanción a Germinal por los hechos generados, en definitiva por los inconvenientes de ese partido generados por la propia institución. No puede echarle la culpa a nadie, era la gente que estaba dentro de la cancha. Así que se tendrá que hacer cargo en ese sentido y por ahí simplemente pasa de alguna multa económica que por supuesto a los clubes les duele, pero Alvarado no lo tiene absolutamente sin cuidado, ¿no? Eso está más que claro. El inicio de la semana apunta a ese lugar. ¿Qué es lo que va a suceder en ese entorno, en ese torneo donde todo de visitante puede suceder? Es un torneo donde cuando vas de viaje, y sobre todo distancias largas, que estás muy lejos de casa, agarrate porque tenés que ir preparado para cualquier cosa. Puede pasar cualquier cosa, desde lo futbolístico, como le pasó a Kimberley en Puerto Madryn, de un partido de locos, o te pueden pasar estas cosas. Viste un árbitro que es cualquiera, te puede pasar que te invada la cancha, te puede pasar que te tiren fuegos artificiales adentro del campo de juego, cualquier cosa puede pasar. Hay que ir preparado porque la categoría es así en líneas generales y hemos visto, nos cansamos de ver clips y videos en redes sociales de las cosas insólitas que pasan en los campos de juego de todo el torneo federal. Acá estamos hablando zona 4 de esta región del país, pero pasa en todo el país, ni que hablar del regional amateur y toda esa situación que conlleva, en este caso, por supuesto, el fútbol argentino, en el caso del fútbol del ascenso, bien en el interior. Pero tenemos una buena noticia en esta mañana, ha vuelto a ganar y se mete en el cuadro principal del Master 1000 de Roma, el marplatense Francisco Comesaña, bien por él, venía y viene de una serie de torneos donde las cosas no le han salido para nada bien. Cuando eso pasa, es el mejor momento para estar tranquilo, para estar paciente y para saber que son ciclos que van pasando los jugadores, a veces en otros deportes, en todos los deportes. Obviamente lo que debemos siempre rescatar es que hay que estar paciente, ¿no? Que hay que estar tranquilo y eso me parece que ha sido clave para que Comesaña espere su momento. Estamos en una etapa del año interesante para reencontrarse con el buen tenis para Comesaña, porque es la temporada de polvo de ladrillo. Y allí en Roma, donde está jugando en estos momentos, bueno, es el lugar donde podés quizás empezar, era Madrid también un buen lugar, pero ahora es el lugar donde podés empezar a encontrar tus mejores sensaciones y estos primeros 2 partidos al menos le han permitido ganar. Hoy tuvo una batalla de más de 2 horas, la terminó ganando y con éxito, por suerte para él, ha quedado dentro del cuadro principal, esperando porque se terminen todos los partidos de la quali y a partir de ahí ya empezar a ver en qué lugar del cuadro termina cayendo, porque de eso depende en qué lugar ocupe como qualifier. Le puede tocar como rival de Cerúndolo, hay una llave que son 2 qualifiers entre sí, así que le puede tocar a alguno de los que vienen de esa misma zona.
le puede tocar un estadounidense, le puede tocar un francés, le puede tocar el chileno Tabilo. Bueno, hay 1000 lugares para ir ocupando allí en el cuadro y veremos qué termina sucediendo con Franco Mesaña, que hoy a la mañana, tempranito, se dio el gusto de volver a ganar y volver a ubicarse en ese lugar de privilegio, uno de los torneos importantes. Después, claro, se viene Roland Garros y ahí sí la agenda estará marcada por la presencia, por supuesto, sobre todo de los marplatenses, que una vez más nos llenarán de orgullo estando allí en el cuadro principal. Ojalá, ¿no? En el Master 1000, y si sigue así, ya entrando en un Master 1000 por quali, a Franco Mesaña le va a tocar entrar también por ese mismo lugar, seguramente a Roland Garros. Y bueno, la quali de Roland Garros te la encargo porque es muy larga, muy grande el cuadro, pero además tiene jugadores extraordinarios, ¿no? Tenés que tener un muy buen paso, un muy buen tenis para poder lograr ese objetivo. Después vamos a hablar de otras cositas. Ayer hubo un partido con un final extraordinario en la lucha por la permanencia en la Liga Nacional de Básquetbol. Le ganó Atenas Argentino de Junín, el primero de los partidos correspondientes a este play-out, como se le empezó a llamar en algún momento. Pero más allá de la victoria, hay jugadores que están en un gran nivel. Ayer fue Manu Buendía el gran protagonista del partido, con el triple para la victoria. Se mataron a triples. Y del otro lado, Franco Balbi, que volvió a Argentino para tratar de mantenerlo en la categoría. Y ayer tuvo un papel preponderante en la definición, lo mismo que Fernando Podestá, pero no le alcanzó. Ganó Atenas ese primer partido. Y bueno, en la continuidad de esta Liga Nacional, en la otra parte, en la de la lucha por el campeonato, se debe definir, y va a suceder en el día de hoy, lo que pase con el último partido de los playoffs, que es Obras frente a Instituto, para definir quién sigue adelante y cómo sigue adelante esta Liga Nacional de Básquet, que ahora busca coronar a su campeón, como también el Torneo Nacional de Ascenso. Torneo Nacional de Ascenso, mira qué antiguo. La Liga Argentina también busca ver y coronar su campeón para luego tener el equipo que ascienda, por supuesto, a la Liga. Bueno, está bastante parejo ya incluso esas instancias de cuartos de final que se están jugando ahora. Bueno, hay 3 llaves 2-2 y una que está 1-1. Después haremos un repasito porque han sido los rivales que ha tenido Quilmes y que ha tenido Unión a lo largo de la temporada. También tenemos, por supuesto, un par de historias vinculadas a seleccionados argentinos, porque 2 marplatenses fueron muy importantes para que la selección argentina logre un histórico subcampeonato panamericano de surf. Esto sucedió en estas horas y terminó con Thiago Passeri como medalla de plata y Alma Coleta en el stand-up paddle surf stand-up paddle race como medalla de bronce. ¿Sí? Fueron 2 de los medallistas que tuvo la Argentina. Muchos vinieron desde el stand-up paddle. Es una disciplina donde Argentina siempre cosecha unidades y eso le permitió, por supuesto, a la Argentina terminar segundo en la acumulada de puntos detrás de Brasil, que se llevó el campeonato como suele suceder habitualmente. Y además fueron confirmados varios marplatenses para integrar la selección argentina de atletismo, que va a competir prontamente, no falta mucho, en el Iberoamericano, que se va a disputar en Lima, en Perú. Así que después también te voy a estar comentando de qué se trata esa participación, porque hay nombres rutilantes, Micaela Levalli, Belén Caseta, que vuelve a representar a la Argentina. Bueno, tenemos varios nombres para poder destacar, y después algunas cositas en el plano nacional e internacional, que si nos da el tiempo las estaremos comentando con todo gusto, claramente. Nos vamos a la pausa ahora, 10:24 la hora en nuestra ciudad. Estamos acompañándote hasta la hora 12 en este día nublado y a través de la 99.9. Ya venimos. Todos los deportes, toda la información. Marcadeportiva.com.